Mateo 26, versículo 36. Amén. Cristo vive, honrando a nuestro Dios Trino. Dice el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. La última parte del versículo 36 dice, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Cuando analizamos la vida de Jesús nos damos cuenta de varios puntos importantes. Los hábitos que tenía Jesús. Yo quiero que mencionemos de algunos hábitos que tenía Jesús que eran muy marcados. Mencionemos 3 hábitos que tenía Jesús. La oración es uno. El ayuno. Bueno, el ayuno solamente la Biblia registra una sola vez. Pero ayunaba. Pero hábitos. ¿Qué más hábitos tenía Jesús? Andar más bien entre la multitud para sanar. Sabía apartarse, mencionaba. Que salía. Siempre andaba pues con la multitud. Ok, vamos a tomarlo como que entre sus hábitos era de estar cerca de la gente, se apartaba y sabía ir a donde había necesidades. De los hábitos que tenía Jesús, hay algunos muy marcados como es la oración, atención, sabía escuchar a la gente necesitada. Después de atenderlos, sabía hablar las cosas con verdad. Eran sus hábitos, su costumbre. Ahora, vean cómo es que él inicia. Cuando él inicia su ministerio, ¿cuántos discípulos tenía? Puros seguidores. Él los escogió a 12 discípulos. La Biblia menciona más discípulos. De los 12, ¿cuántos más menciona la Biblia después? 70. Dice la Biblia que Jesús mandó a los 70 de 2 en 2. Había un grupo de discípulos. En el libro de los Hechos, dice la Biblia que el grupo ya era de 120. 3 años para apenas tener 120. Podríamos decir que 40 por año. Vamos a tener matemáticas. 4 por 3, 12, 120. Pero cuando Jesús está en esta etapa del proceso cumbre de su llamado, de su propósito, Jesús ya estaba consciente de todo lo que iba a pasar, iba a enfrentar. Jesús no desconocía nada de lo que iba a vivir. Jesús dijo, si yo quiero puedo mandar ángeles que me rescaten. No lo hizo. Jesús, cuando dice la Biblia que lo estaban esperando en un lugar para proclamarlo rey y promoverlo políticamente, dice la Biblia que Jesús no fue y los dejó con todo lo preparado. Jesús, por eso es que se apartaba a solas, para hablar con Dios, para tomar decisiones, para meditar, para reflexionar. Desde una perspectiva emocional, le gustaba estar a solas para meditar y tomar decisiones. Ahora, quiero que veamos que cuando Jesús llega al momento de que acaba de entrar en Jerusalén, dice la Biblia que la entrada triunfal fue entre voces de júbilo, alegría, tendían mantos, palmas, y es lo que conocemos como el Domingo de Ramos tradicionalmente. En esos días, 3 días después, Jesús en esos 3 días se la pasó con los discípulos. Lo vemos desde San Juan capítulo 13, versículo, ya algunos versículos se dan cuenta. Lo vemos en Mateo, lo vemos en Lucas, en Marcos, que Jesús dedicó días para hablar con sus discípulos. Habló del Espíritu Santo, habló de muchas cosas, pero dentro de todo eso, Jesús estaba preparándose. Y llega el momento que le dice a los discípulos que vayan a preparar el lugar para pasar la Pascua. Ese lugar no era para cualquier Pascua. Era la última que iba a vivir nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Cada minuto, cada momento que estaba pasando, Jesús sabía que la cuenta regresiva ya había comenzado. Pero quiero que veamos, en esa etapa de su vida ya no estaban los 120, no estaban los 70, estaban los 12.
La Biblia no registra que estaban las mujeres en la mesa en la última cena. Pero quiero que veamos que después de haber cenado, después de que Judas se fue, veamos lo que dice el versículo 36 ya con este panorama. Dice que llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí. Y yo quiero que hagamos esta pausa. Cuando Jesús les dice sentaos aquí, parece que está determinando un lugar específico donde ellos deben de estar. No fuera, no allá, no acá, es donde Jesús quiere. ¿Cuántas experiencias habrán pasado los discípulos con Jesús a solas? Experiencias a solas con Jesús. Una fue la tormenta. ¿Qué otras experiencias se acuerdan que hayan pasado con Jesús? Cuando aumentó la comida. Cuando aumentó la comida, porque dice la Biblia que se puso aparte con ellos. ¿Qué otra experiencia pasó Jesús con los discípulos? Cuando convirtió el agua en vino. El agua en vino. Si nos damos cuenta, hay gran lista de milagros de esa experiencia de Jesús con los discípulos. En otras palabras, los discípulos ya conocían las costumbres y los hábitos de Jesús, pero este momento es diferente porque cuando Jesús les dice sentaos aquí, no lo vemos en otra porción bíblica donde Jesús les haya especificado como niños: oye, siéntate aquí, no te muevas, no vayas a hacer nada, ahí quédate quietecito. ¿Sí me explico? Parece que Jesús hoy está tomando una decisión determinante, pero es que nadie sabe lo que pasa en el corazón. Y a pesar de que los discípulos ya habían andado con Jesús, conocían a Jesús, sabían identificar cada acción de Jesús, sabían que ese momento era diferente. Quiero que analicemos esto, porque dice la Biblia que Jesús les dice: sentaos aquí, mientras tanto que yo voy allí. Jesús indicó un lugar. Aquí no me faltó que Mateo o Marcos o Lucas o Juan hubiera dicho entre paréntesis, y señalando con el dedo les mostró a dónde iba a ir. Pero ellos habían llegado al Getsemaní, al huerto. Ahora, Getsemaní, no es que el huerto se llamara Getsemaní. En ese tiempo las prensas no tenían el nombre como lo sabemos que es la prensa, pero Getsemaní es la prensa, o Getsemaní es igual que prensa, la prensa Getsemaní. Y ese huerto se llamaba prensa porque era donde se extraía el olivo para exprimir y sacar el aceite de la oliva. Y ese tenía un proceso, dice la historia, y hoy en la realidad todavía hay algunos equipos de madera de esa prensa, de esos Getsemaní, que sacaban primer aceite, segundo aceite y tercer aceite. Sacaban 3 tipos de aceite. Este proceso, cuando Jesús dice voy allí, estaba señalando que iba a orar entre la prensa, entre los árboles, y oro. Primero, para los discípulos era común que Jesús se apartara a orar, pero estaba escogiendo un lugar diferente a todos. Si vemos la lista de oración, dice la Biblia que siempre Jesús buscaba el lugar más árido, solo y desierto. Aunque hubiera 2 lugares, uno con sombra, con vegetación, y el otro asolado, Jesús iba a lo solo, a lo árido, a lo desierto, a lo áspero. Pero Jesús hoy está tomando una ruta diferente. Ya no es el lugar árido, solo, desierto. Jesús está yendo a un lugar más tranquilo, aparentemente. Pero aquí viene una parte importante. 12 discípulos, 70 discípulos, 120 discípulos. Ahora, de todo ese grupo Jesús está seleccionando. Veamos el versículo 37, por favor. Están sus discípulos. Hasta ahí. Los sienta en un lugar. Y viene una selección. Versículo 37, ¿qué dice? Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Ya no están los 12. Y aquí viene una parte importante por la cual quiero compartirte esto hoy. Él escogió a personas que pudieran comprender con quien él quería compartir sus sentimientos y emociones. Seleccionó. Y esa selección
no fue solamente para hacer una exclusividad o para hacer una exclusión de los demás. Es porque hay momentos en la vida de Jesús que dijo, necesito saber. Miren, Jesús en otra ocasión había hecho selección. Cuando entró al cuarto para resucitar a la hija de Jairo, no metió a los 12 discípulos, seleccionó. En diferentes milagros Jesús seleccionó. También esto no era extraordinario para los discípulos. Pero aquí viene un proceso diferente. Una vez que los selecciona, cambió su aspecto. Y viene una pregunta. ¿A quién podría Jesús confiarle su tristeza? ¿A todos? No. Había personas que pudiera confiar su tristeza. Dice el versículo, se entristeció y angustió. Dos cosas diferentes. La angustia es algo que se trae por dentro. La tristeza se vive pero no profundiza. Digamos que la tristeza puede ser manejable, pero la angustia, hasta que se soluciona un problema, la angustia se libera. Mientras no solucionemos un problema, la angustia está ahí. Sin embargo, la tristeza la podemos saber manejar con una expresión, un canto, una alegría, un chiste, cualquier cosa. Podemos ocultar, reprimir la tristeza y tratar de que no sobresalga, que no se nos vea un rostro triste. Pero la angustia no se puede esconder. Aunque nos pongamos alegres, aunque me pongan la música la que más me gusta y aunque vengan a darme el platillo que más me gusta, la angustia sigue siendo y se ve en el rostro. El grado que Jesús estaba pasando por ahí era muy fuerte. Así es que Él seleccionó a dos personas, a los hijos de Zebedeo y a Pedro, para confiar sus sentimientos. Versículo 38, habla sobre una distancia. Y veamos, dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Yo no me imagino a todos los discípulos ahí. A los 12 los sentó y separó a estos 3 para poder hablar con ellos en privado. Dice el versículo, mi alma está muy triste. Privilegio grande el que tuvo Pedro, privilegio grande que tuvieron los 2 hijos de Zebedeo al ver este momento de Jesús. Si alguien te llega a confiar un momento de angustia, de tristeza como lo estamos viendo, no te preocupes, te tiene confianza. Te tiene la confianza plena para que puedas ayudarle. Primero, a escucharle. Segundo, vemos que aquí los discípulos no hicieron nada. ¿Alguien lo abrazó? ¿Alguien le dijo, ay Jesús, no te pongas? Mira, Pedro en una ocasión le dijo, no Señor, no llegues a ese punto de la muerte. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, los discípulos no llegaron a abrazarlo. Ay Jesús, estamos contigo, mira, no va a pasar nada. No. Dice la Biblia que al contrario se durmieron. Pero Jesús habló, ellos lo escucharon. Fue un privilegio grande que tuvieron los discípulos al escuchar a Jesús, al ver esa experiencia, al vivir con Jesús ese momento, fue una bendición exclusiva para ellos. Dice la Biblia, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ellos pensaron que era como un grado expresión, ay, esto me duele, hasta siento morir. No, Jesús estaba hablando el tiempo que iba a durar esta aflicción, porque Él sabía que iba a morir. A veces decimos nosotros apresuradamente ahí, es que yo siento que me muero por esto. Es la versión de hasta la muerte. Siento que ya no aguanto, ahora sí siento que esto me va a llevar, ahora sí siento que ya de aquí no me voy a levantar. Esa es una expresión. Para algunos es profecía, porque se atan ese pensamiento. Pero Jesús estaba hablando realmente de que esta aflicción no iba a ser superada, porque ella iba a ser gradualmente hasta la muerte. Jesús le dice, quedaos aquí. ¿No les había dicho que se estuvieran en un lugar? Eso fue a los 12, o a los 11 más bien. No eran 12, ya eran 11, porque Judas ya se había ido a buscar a los soldados. El versículo 38, ahora a estos 3 los pone en un lugar aparte, para poderles confiar su dolor, su tristeza. Dice, sentados aquí, ¿y qué les pidió? Velar. ¿Cuánto nos cuesta velar? Muchísimo. ¿Pero qué pasó con ellos? Se durmieron.
No aguantaron. Versículo 39. Nos habla de un lugar especial donde ya no es el dolor, ahora es la expresión. Y dice, yendo un poco adelante, te repito la escena, a los 11 los sienta en un lugar, separa a 3, camina un poco, a los 11 les dijo, voy allí a orar, separa a los 3, los deja en otro lugar y él avanza todavía más y se postró sobre su rostro. Veamos que no dice que se postró a tierra, y todos entendemos que es a tierra, porque es cuando oramos, es cuando nos humillamos delante de Dios. Y dice su rostro, porque esto habla de y resalta lo que dice la Biblia, que Él es el que levanta nuestro rostro. Pero Jesús lo humilla y se quebranta delante del Padre. Ahora, esta distancia entre los discípulos, primer grupo, hasta donde Jesús llega a orar, yo le llamaría la distancia del dolor. No voy a ir más lejos, tampoco muy cerca. Pero yo necesito tener un espacio donde yo pueda hablar con Dios. Porque dice la Biblia, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío. Yo no encuentro en la oración de Jesús una oración de reclamo, una oración de tristeza, donde haya llorado y diciendo, me pasa esto, siento esto, ya Judas se acaba de ir, Señor, mira Padre, se acaba de ir el que me va a traicionar. No. Veamos la oración. Es una oración de aceptación del propósito y del plan del Padre. Porque le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿cómo termina Jesús? No sea como yo quiero, sino como tú. No vemos a un Jesús como otras oraciones. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Otras oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No vemos a un Jesús, sino vemos a un hombre ahora reconociendo que el tiempo se había llegado. ¿Qué dice el versículo 40? A ver. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Eso nos dice que Jesús no oró mucho. Fueron pocas palabras. Le dijo, Padre, hágase tu voluntad. A veces nosotros queremos sacar todo, pero no con un deseo de que Dios se glorifique, sino queremos como que Jesús sea nuestro terapeuta, nuestro confidente, y después eso haga lo que nosotros queremos, no como Él quiere hacer. Quiero concluir esto. Creo que esto y este momento de Jesús nos lleva a una gran lección. Primero, hay personas de confianza en las cuales podemos confiar, orar. Si nos damos cuenta, Jesús no expresó palabras de sentimiento, expresó acciones. Después de este tiempo de expresar acciones, Jesús habló con el Padre para pedir que se haga su voluntad. Aprendamos de este proceso, porque sin importar por lo que Dios nos haga pasar, debemos de recordar que sus planes y propósitos son perfectos. Aunque habrá momentos de dolor y momentos de tristeza, de angustia o de aflicción, por cualquiera que Dios quiera que pasemos, solamente hay que saber decirle, Señor, hágase tu voluntad, pero no dejes que mi carne tome decisiones equivocadas. Concluyo con esto. Cada plan y propósito de Dios en nuestra vida, necesitamos exactamente hacer lo mismo. Saber seleccionar quién puede solamente apoyarnos a orar. Y si ellos no pudieran orar como esperamos, no se desesperen. Jesús lo vivió. Les dijo, ¿acaso no habéis podido? Y esa es la verdad. Es posible que alguien no pueda comprenderte. Es posible que alguien no pueda sentir lo que tú sientes. Solamente hay uno, que es el Padre. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie. El Padre se va a glorificar. El Padre va a ser exaltado y va a permitir que nosotros vivamos el propósito que Él estableció. Padre, en esta hora, mi Dios amado, pongo delante de tu presencia, Señor, nuestras vidas, cada situación, cada momento, cada etapa, cada circunstancia, cualquier cosa que estemos viviendo. Pido, Espíritu Santo, que nos hagas comprender la importancia de vivir
de acuerdo a tu voluntad. A veces no logramos comprender el por qué, el cómo se dieron las cosas, la enfermedad, la situación, los problemas, los conflictos. No sabemos cómo es que llegamos hasta aquí. O posiblemente no logramos descifrar, pero lo que sí sabemos es que esta lección de esta etapa de Jesús nos deja una historia y una línea de procedimiento. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando, que sea tu Espíritu Santo ministrando y llevándonos a comprender la importancia de permitir que el Padre haga su voluntad en nosotros y que el nombre de Dios sea glorificado, porque después de todo esto, tú exaltaste a Jesús, nuestro Salvador. Lo pusiste por encima de todo con autoridad. Lo pusiste y lo levantaste, Señor, sobre toda potestad, sobre toda huestes de maldad. Y lo dijo claramente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Podemos comprender que si nosotros sabemos actuar de manera correcta como lo hizo Jesús, también vas a concluir, Señor, como dice tu palabra, y a los que llamó santificó, y a los que santificó también glorificó, para que sean hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Padre, hoy pongo en tus manos a cada persona, a cada hermana, a cada persona que pueda también ser bendecido con este mensaje, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros.